yo soy el doctor González Llanos, jefe de servicio. Es que nos hemos cambiado de hospital, del Hospital Universitario de Toledo, ya le han quitado el nombre de Virgen de la Salud al nuevo. Evidentemente, no hay una pelea entre la cirugía y el endovascular. Lo que sería ideal sería que los pacientes y las UBIs, aquí estamos, se pudiesen beneficiar realmente de las dos técnicas. ¿Por qué? Porque hay mucho que ganar. La cirugía, las preguntas que nos podríamos hacer, ¿qué aneurismas se pueden tratar con microcirugía? Va a depender de la localización, del tamaño, de la situación clínica, de si están rotos o no. Estas 4 preguntas tan sencillas, dependiendo de los centros, pues te dirán una cosa o la otra, o no te dirán ninguna, porque directamente no lo tratarán. Hay muchos centros, yo te diría que muchos en España, grandes hospitales en los que los aneurismas rotos no se operan, porque asumen que la morbilidad de manejar, de navegar por las cisternas, de manejar cerebros que están hinchados, de buscar los aneurismas dentro de un cerebro hinchado, es mayor que la mandarlo endovascular. Nosotros no pensamos eso y ahora os enseñaré por qué. La situación clínica, ya lo ha comentado nuestro compañero, el anterior ponente. Nosotros no pensamos que la situación clínica del enfermo sea algo que va a jugar en contra de un tratamiento precoz, porque nosotros creemos que el tratamiento de la hemorragia subaracnoidea lo creemos ahora y lo hemos creído muchos años. En países donde todo está legislado, como Chile, que hay un centro de referencia de aneurismas muy importante allí, está legislado por ley, hay que operarlos en las primeras 24 horas. Hay poca discusión de nadie que se haya metido a operar a las 24, 48, 72 horas, en lo que lo mejor para el paciente es entrar cuando la sangre aún está líquida, cuando no hay coágulos, cuando todo es más navegable y cuando la posibilidad de vasospasmo es menor. Bueno, esto, por ejemplo, son los datos que los he cogido para venir aquí, de los aneurismas operados en Toledo el año pasado. El año pasado nos operaron muchos, esta es la parte operada, luego está la embolizada. Son 67 aneurismas. Hay años que se opera más y se opera menos. Si nos vamos a las hemorragias subaracnoideas, hemos cogido del 20 al 23, cogí un periodo de, desde pasada la pandemia, 2 años y medio, 3 años, 207 hemorragias subaracnoideas en nuestro hospital de Toledo. 41, que ya se ha hablado de ellas, son aneurismáticas. Me ha gustado vuestro protocolo. Nosotros solemos hacer la arteriografía, somos más agresivos. Hemos hecho 41 arteriografías en no aneurismáticos, que a lo mejor con este protocolo, que me ha gustado el tuyo, podríamos habernos ahorrado, con lo ocupados que estáis ahora con el ictus, pues a lo mejor en 20 y tantas o 30. Pero de las 166 aneurismáticas, nosotros hemos embolizado 66 y se han tratado quirúrgicamente 86. Son números parecidos, ligeramente más para la cirugía, pero bueno, con estos resultados, con unos resultados, si lo comparamos con la media de la literatura, bastante por encima en cuanto a resultados. Entonces, bueno, la localización, aquí vamos a parar. El Fisher hay que corregirlo también. Si os fijáis, los grados más altos, en los grados más altos, pues es bastante parejo. Podéis decir que hay un número más o menos, pero es bastante parejo tanto en endovascular como en cirugía, con lo cual es bastante comparable. Bueno, vamos a dejar la localización y pasamos vasospasmo, que es muy importante. El vasospasmo es uno de los factores, quitando el resangrado, si operamos en las 24 horas, que va a determinar las complicaciones isquémicas, son un factor importante del pronóstico malo, sobre todo en los pacientes de alto grado. Si os fijáis, si comparamos el grupo endovascular con el quirúrgico, el riesgo de vasospasmo es muy, muy parecido. O sea, son los dos bastante eficientes. Y lo más importante, que es este es el GOS, digamos el pronóstico de los pacientes, el resultado clínico de los pacientes. Si os fijáis, tenemos una buena recuperación, muy parecida en cuanto a discapacidad, muerte. No voy a entrar, pero vamos, estos resultados para lo que es el global de la subaracnoidea, que es una patología muy grave, son muy buenos y son muy similares en el endovascular y en el quirúrgico. Lo que pasa es que, bueno, a mí me han invitado para hablar de la parte quirúrgica. Nosotros sí que defendemos el tratamiento quirúrgico, porque el tratamiento quirúrgico necesita, para formar gente para el nivel de tratamiento que estamos ofreciendo, necesitas entrenar a la gente muy dedicada a esto. Los aneurismas no se rompen a las 12 de la mañana. Si los queremos operar en las primeras 24 horas,
pues tenemos que ir muchos días de noche, algunos de tarde y algunas mañanas para no bloquear los quirófanos con las listas de espera que hay y tal en quirófanos extra, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué principios debe tener un neurocirujano? Yo lo que quiero transmitiros a los intensivistas que veis la parte, a la enfermería de UCI, que veis la parte clínica del enfermo, es un poquito lo que nos encontramos dentro y lo que podemos ofrecerle al enfermo, que en cirugía es mucho. 3 principios tenemos que respetar los cirujanos. Ser capaces de hacer una disección limpia y atraumática, ya veréis cómo lo hacemos en las cisternas. Tener un control vascular proximal, no es lo mismo un aneurisma que sea de carótida para clinoidea, me tengo que ir para control proximal al cuello muchas veces, que uno de bifurcación carótida que puedo controlar la carótida, o uno de cerebral media que puedo controlar el segmento M1, la cerebral media más proximal. En muchos, para tener este control vascular proximal es fundamental, si quieres hacer neurocirugía, microcirugía vascular, como lo hacemos nosotros, dominar las técnicas de base de cráneo. ¿Por qué? Porque muchas veces para exponer esa arteria proximal tenemos que hacer una disección de la base de cráneo. Con lo cual ya tenemos primer concepto. Esto no vale, no, neurocirujano híbrido, yo hago endovascular y tal. No, un neurocirujano, que también está bien. A lo mejor ahí también existió Leonardo da Vinci, pero si tú quieres dedicarte a la neurocirugía, microcirugía vascular, como yo hago, tienes que ser también un cirujano de base de cráneo, pero un cirujano de base de cráneo de verdad. Es decir, dominar todos los campos para obtener este control proximal, que es la segunda. Y el tercero, el manejo de las perforantes, que eso dependerá de cada situación. Este caso, por ejemplo, este paciente es un paciente que tiene 2 aneurismas, uno de cerebral media izquierda y otro de comunicante anterior. No es el tema de esta charla, pero en los aneurismas múltiples nosotros tenemos un protocolo que vamos a publicar este año porque pensamos que la cirugía, veis, ahora puede ser muy favorable en casos de múltiples, en algunos casos, vamos. Este caso es el típico, tienes una media derecha y una comunicante anterior. Es muy difícil tratar estos 2 casos con un tratamiento endovascular. Es cierto que si el aneurisma está roto, el aneurisma que está roto es uno, puedes demorar el segundo. Pero el tratarlos los 2 de una vez, pues tiene el beneficio de que no hay que hacer un segundo tratamiento. ¿Veis lo que es la navegación cisternal? Estamos clipando un aneurisma muy pequeñito de cerebral media, lo veis aquí. Y ahora, en la misma cirugía, disecando, esto es el quiasma óptico, lo veis ahí. Vamos abriendo la fisura interhemisférica, navegando las cisternas. Lo que os decía, navegación limpia y atraumática. Tenemos que ser capaces de... son ramas, ahí tenemos el aneurisma de comunicante anterior. Antiguamente los aneurismas de comunicante anterior decíamos que dependiendo de la proyección, pues algunos para cirugía, con los clips que tenemos ahora, con fenestraciones, con distintos tipos de clips, se pueden tratar todos. Igual que probablemente se puedan embolizar todos. Por eso hay que individualizar el caso, el día, todo. Bueno, ¿cuáles son complejos para operar? Pues va a depender mucho del tamaño. Aquí el tamaño sí que importa. Cuanto más grandes son, más difíciles porque más riesgo tienen para la cirugía. También la calidad de la pared, si hay calcio, los blister, por ejemplo, que no tienen pared, o los que tienen calcio, pues son más difíciles siempre para la cirugía. Los blisters ya directamente, el tratamiento tiene que ser endovascular. Coincido contigo, es que es una de las excepciones que cada vez van siendo menos excepciones en las que ponemos flow diverters stents en agudo, ¿no? Igual que las disecciones de vertebral, es que ya es que no hay otra forma de tratarlo mejor, ¿no? Y la localización, muy importante. Las localizaciones en la cerebral posterior, en la circulación posterior, nosotros siempre vamos a crear una morbilidad, aunque sea una paresia del tercer par. Eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, manejo de los aneurismas. Entonces, volvemos a lo que hay que hacer para hacerlo, porque no es tanto discutir que siendo vascular o quirúrgico, hay que tener las 2 opciones. ¿Qué tiene que hacer el neurocirujano o qué tenéis que tener en vuestro hospital para poder tener la opción quirúrgica? Hay que dominar la microcirugía vascular, hay que dominar la base del cráneo, como os he dicho, y es un compromiso, es un trabajo físico y mental. Tendrá una edad en la vida o gente loca que le guste esto toda su vida. Pero hay que estar dispuesto mañana, tarde, noche, organizado, igual que en el ictus, ¿vale? Bueno, son complejos los aneurismas no rotos. ¿Qué pasa con esos cerebros hinchados? Esto es una comunicante posterior derecha rota que tiene una media también de este lado. Esta es la historia, el pan nuestro de cada día. Entramos con un cerebro que está hinchado, vamos relajando las cisternas. Ahora vamos a clipar el aneurisma. Ya veis que el clipaje de los aneurismas de comunicante anterior suele ser muy sencillo.
¿Qué ventaja tenemos? Pues que ahora estamos abriendo la lámina terminalis. Fijaros, la lámina terminalis es la pared anterior del tercer ventrículo. Y una vez abrimos la lámina terminalis, fijaros cómo el cerebro está latiendo. Estamos ahora clipando el segundo aneurisma que tenía, el de comunicante anterior que tenía. Y abrimos la lámina terminalis y al final de la cirugía el cerebro siempre está más relajado. Con lo cual, la cirugía en grados 3 y 4 en nuestro medio tiene un poquito de ventaja sobre el endovascular, por ese relax y ese lavado masivo de las cisternas que hacemos durante la cirugía. Eso dicen nuestros resultados, pero al final pensábamos que era más la diferencia. Cuando hemos mirado los de los últimos dos, del 20 al 23, prácticamente no había diferencia, pero es algo a favor de la cirugía, teóricamente. Fijaros cómo late. Indicaciones, temas, algunos. Vamos por fases. Paraclinoideos. En la mayoría de los hospitales os dirán que son todos para endovascular. Nosotros pensamos que no. Aneurismas de carótida interna, aneurismas de comunicante anterior, aneurismas de media y aneurismas de basilar y cerebral posterior. Estos serían las localizaciones. Voy a pasar rápidamente para ceñirme al tiempo, pero ver un poquito lo que hacer en cada caso. Los aneurismas paraclinoideos. Para es un prefijo griego que quiere decir cerca de, al lado de. También puede decir falto, paramilitar. Aquí no, aquí es que está al lado de la clinoides. La clinoides es una proyección que tiene el hueso esfenoides, un apéndice óseo, que marca la entrada de la carótida dentro de lo que es la dura madre, los compartimentos subaracnoideos. Entonces, ¿qué pasa? Que para trabajar en esta zona, creerme que es una zona muy sencilla de trabajar una vez te has entrenado, porque podemos hacer abordajes muy mínimamente invasivos. Un problema de la cirugía siempre es que la mayoría de las veces usamos una vía terional y tenemos que rajar el músculo temporal. Los pacientes no abren la boca durante un tiempo. Eso es algo en contra de la cirugía, por supuesto. Puede parecer una cosa un poco importante, pero la oclusión total no tiene la apertura total hasta que han pasado unos meses. Pues nosotros eso lo hemos mejorado con técnicas de mini terional, prácticamente no tocando el terional. Pueden tener varias orientaciones, no vamos a entrar en esto porque no es el caso para vosotros, pero este es el segmento que manejamos, el segmento clinoideo y el segmento comunicante posterior de la carótida interna. Entonces, para tener el control proximal, normalmente nos vamos al cuello. Fijaros, aquí estamos, fijaros que esto es un aneurisma que llamamos de carotid cave, una proyección medial. Estos los tenemos que manejar con clips fenestrados. Pero bueno, enseñaros lo que es quitarla. Fijaros que tengo con 3 suturitas con una carotomía miniterional, la dura madre separada. Esto es la clinoides anterior. Fijaros el tamaño de la crenotomía, es muy pequeño. Y esto no se hace por vacilar, es que no necesitamos más. Son clipajes rectos. Fijaros la apertura tan limitada de la dura madre. Abrimos el canal óptico para descomprimirlo, muy importante, porque en los paraclinoideos hay 2 cosas que no podemos olvidarnos para discutir en serio, al máximo nivel, endovascular o cirugía, que son la visión y la función hipofisaria. Si ninguna de las 2 está comprometida, pues estupendo. Si están comprometidas por el tamaño del aneurisma, nosotros pensamos que muchas veces la cirugía puede aportar más. Bueno, voy a pasar esto. Pero bueno, tienen otras proyecciones, los hay de para arriba, o los oftálmicos típicos, que estos suelen darle al nervio óptico, o laterales, que estos son transicionales. Normalmente estas 2 proyecciones, la primera proyección que os dije, la medial y la lateral, para nosotros la primera opción es endovascular. La proyección superior, que comprime el nervio óptico, para nosotros siempre la primera opción es quirúrgica. Bueno, vamos a saltar estos, vamos a ver los aneurismas carotidios. El problema de los carotidios, si son pequeños, vale, lo vemos, lo que decías antes, a ver quién. Pero el problema es cuando son grandes y va a depender del calcio y de la calidad de la pared. Si no hay calcio, la mayoría de las veces los pueden reconstruir. Si hay calcio o no hay calcio, muchas veces no es exactamente lo mismo, pero un flow diverter en los grandes puede usarse. Con lo cual, el flow diverter, para mí, en nuestra experiencia, ha cambiado muchos de los tratamientos que hacíamos con bypass en la cirugía carótida. El flow diverter ha sido como un breakthrough, un gran salto en el tratamiento de los aneurismas. Pero hay veces que no se pueden usar, por ejemplo, este caso, paraclinoideos bilaterales con una disminución de la visión brutal en los 2, 0,2 y 0,6. En estos casos nosotros elegimos la cirugía. ¿Por qué? Porque hacemos una descompresión inmediata de la vía óptica, del nervio óptico, de los nervios ópticos, con éxito en este caso. Hicimos primero una cirugía de un lado, ya lo veis, fijaros el clipaje por una mini tironal, como es la que os he enseñado, esto es lo que hay. Y luego
el otro lado que lo tenemos aquí, ¿vale? En aneurismas más complejos como este, opción para flow diverter. Cuando no se hace flow diverter, pues hacemos bypass. Cada vez hacemos menos, bueno, esto sería, lo voy a pasar como hacemos los bypasses. Cada vez hacemos menos bypasses para aneurismas. A ver, se ha quedado ahí. Bueno, esto digamos que los bypasses es meter una arteria de fuera de la cabeza adentro. Si podemos, usamos bypasses de la primera generación, que usamos la arteria temporal superficial, que está muy a mano. Y si no tenemos esa opción o necesitamos más flujo, usamos injertos o venas safena o una arteria radial y la empalmamos una arteria del cuello. Los bypasses de alto flujo que hacíamos de segunda generación para las carótidas, casi al paro con el flow diverter, porque hay cosas que ya son definitivas, es decir, eso es difícilmente discutible, que puedas superar con un bypass, ocluyendo una arteria, a no ocluirla. Incluso a veces, cuando hay algún riesgo, hemos hecho bypass para proteger de bajo flujo, para proteger flow diverters. Los flow diverters al principio daban mucho miedo, decíamos que si se cuajaban, se cerraban 14, 15, 20%. En nuestra experiencia, todas las oclusiones que hemos tenido en flow diverter han sido a medio y largo plazo, algunas han sido asintomáticas y las que han sido asintomáticas han debutado por isquemia crónica, les he hecho un bypass de bajo flujo que tiene muy poco riesgo y no ha habido mucho más problema. Aneurismas de bifurcación carotidia, esto es la otra historia. Si estamos mirando al 100%, tenemos la mejor calidad endovascular y la mejor calidad quirúrgica, para mí sí se puede cirugía. ¿Por qué? Porque tiene una tendencia a la recanalización inaceptable. La recanalización no es un drama y lo sabes perfectamente, la mayoría de las veces no pasa nada. Pero si buscas la perfección con poco riesgo, yo os voy a enseñar esto es una bifurcación carotidia, un aneurisma de bifurcación carotidia derecha. Fijaros, esto es la carotidia interna, esto es la cerebral media, esto es la comunicante anterior. Aquí está el aneurisma. Debajo están las perforantes. Fijaros cómo puedo perfectamente separar las perforantes, que les pongo dos algodoncitos. Manejo de las perforantes. Fijaros lo fácil que es el control proximal. Distal a la coroidea anterior, que es esta arteria, y evitando la placa que tiene el de ateroma, porque nunca ponemos un clipaje temporal en una placa de ateroma. Y luego es ponerle un clip. Esto es un tratamiento definitivo. Por supuesto hay que individualizar, no todos los aneurismas son iguales, en fin, pero estos aneurismas se suelen recanalizar. Los de basilar también, pero los de basilar son bastante más complejos quirúrgicamente. Bueno, se puede combinar cuando vas a bifurcación, podemos hacer contralaterales, múltiples, no vamos a entrar ahí. Los de media. Esto es un aneurisma de media. Fijaros este aneurisma. Esto, por supuesto que se puede embolizar, pero es muy difícil que en una media a un cirujano experto se le pueda asegurar con mínimo riesgo, digamos, superar. Fijaros este aneurisma, es uno pequeñito, pero esto tiene una morfología muy... Esto no es poner un clip, fijaros. Esto es la cerebral media derecha y estamos poniendo clips para reconstruir. Ponemos uno, vamos viendo, ponemos otro. Podemos reconstruir, digamos, la bifurcación casi a una situación ideal. Esto lo puedes hacer con un control directo, chequeamos el flujo, chequeamos con Doppler, tenemos medidores de flujo que nos permiten ver si está astenosado. Esto es muy difícil de superar. Por supuesto, en un centro donde, porque yo ahora veo virguerías, lo que pasa que cada vez arriesgan menos, los que arriesgaban mucho endovascular haciendo estas cosas, cada vez arriesgan menos porque tienen, pero ya hay que meter stents, hay que hacer unas cosas que yo creo que tiene menos riesgo esto. Bueno, reconstrucción con clips, los aneurismas muy grandes. Tenemos aneurisma grande como este de media. Reconstruir con clip. El problema aquí es la oclusión temporal. Nosotros para reconstruir estos aneurismas, si no hacemos bypass, siempre que prevemos una oclusión temporal, que tenemos que cortar la circulación en esa zona del cerebro mucho tiempo, pues vamos a hacer un bypass. Pero a veces dices, bueno, yo creo que ¿cuánto tiempo tenemos? Depende de dónde sea la oclusión. No es lo mismo ocluir la carótida que una cerebral media. En este caso, en cerebral media, si durante la cirugía te mantienen una hipertensión, si no hay hipotensión, es raro un paciente que no aguanta 20 minutos, 15 minutos. Yo nunca planeo, si tengo más de 10 minutos planificado en mi cabeza, hago un bypass profiláctico de temporal superficial, le meto distal y vas teniendo flujo. Pero en la práctica, hasta 20 minutos no he tenido ningún problema. Hace unas semanas fui a Vigo, que tenían para hacer una colaboración allí, pero un aneurisma gigante. Estuvimos hora y media en un gigante de comunicante anterior, de que se mueven monstruos, embolizado 12 veces. Pues al final hora y media, pero yo hago un clipaje 10 minutos,
paramos con monitorización neurofisiológica, no hay nada, espero 15 minutos, pumba. O sea que no lo puedes hacer de golpe. Pero hay dos grupos que aguantan muy mal la oclusión temporal y hay que tener en cuenta, uno, las personas mayores y dos, los pacientes con hemorragia subaracnoidea. Eso es mi experiencia. Con lo cual, precisamente los aneurismas rotos, pues la jodienda es esa que no puedes hacer mucha oclusión temporal. En estos casos ponemos un aneurisma y un clip piloto y luego ya reconstruimos sin clip temporal. O sea, hay que encontrar un clip que ya nos permite ver y seguir reconstruyendo sin clip temporal. Si eso lo puedes hacer en 10 minutos, perfecto, y si no, un bypass. Aneurismas de segmentos, por ejemplo, este es uno roto, un familiar de un cardiólogo de nuestro hospital en Toledo. Aneurisma roto, fijaros qué aneurisma más asqueroso, porque esto es la carótida, esto es la carótida interna, esto es la cerebral anterior, el segmento A1, y esto es el segmento M1 de la cerebral media. Estamos hablando de la cerebral media derecha. ¿Qué pasa? Que ahí salen todas las perforantes lenticulostriadas. Las estás viendo ahí amenazantes, meterse para adentro todas. Salen de ese segmento del aneurisma. Yo sé que no voy a poder reconstruir ese aneurisma. Meter un stent ahí, igual que os digo que ha sido una bendición los de carótida, los stents más distales, cuidadito, porque ya estamos... es más riesgo, digamos. Se puede, y aquí tenemos los expertos, seguro que se puede, pero tiene más riesgo. Entonces, en este caso, no podemos, pues tenemos que hacer un bypass a la fuerza. Tenemos que hacer un bypass para meter flujo distal, porque vamos a tener que cortar aquí, para estas, pero ¿qué pasa con estas arterias? Yo no puedo atraparlo, poner un clip aquí y otro aquí, porque me quedo sin arterias lenticulostriadas. Entonces, en estos casos, y esto ha sido una evolución, tenemos una charla preparada solo de estos casos, pues llevamos muchos años luchando con esto. Antes hacíamos un bypass y nuestros compañeros endovasculares nos ocluían aquí proximal o llenaban parcialmente ese concoes. Eso nos dio todo tipo de problemas. Embolizaciones distales e incluso resangrados de aneurismas rotos, solo por el flujo distal. Lo que hacemos en estos casos es, hacemos un bypass distal, que ahora lo vais a ver, ponemos un clip justo en la entrada y luego reconstruimos el vaso. ¿Para qué? Para evitar todos los fenómenos trombogénicos y para mantener flujo a las perforantes. Eso es lo que hicimos en este caso. Fijaros, tampoco me voy a detener mucho en los vídeos, pero fijaros, eso es lo que teníamos antes de... Ahí estamos preparando el bypass, lo veis, en una de las ramas de la cerebral media distal. Los vamos a hacer con las dos ramas. Sabéis que la temporal superficial tiene dos ramas, pues usamos las dos. Suturamos una cada uno, ahora veréis cómo vamos haciendo las anastomosis. Bueno, esto me lo voy a pasar para... Y una vez lo tenemos, pues vamos a la reconstrucción. Ahí ya lo tenemos y entonces ahora hacemos clipaje proximal. Eso es el segmento A1 derecho, tenemos que en carótida E1 y ahora revisamos el aneurisma. Y lo que vamos haciendo es una reconstrucción. No podemos hacer un trapping porque si no, no tendríamos sangre para las lenticulostriadas. Bueno, ya no os aburro con esto. Fijaros, esto es una inyección de carótida interna, post. Fijaros dónde hemos cortado, aquí, proximal a las lenticulostriadas. Pero si ahora vemos el vídeo del bypass, ¿veis cómo se llena? Este es el bypass que viene por aquí fuera. Las lenticulostriadas se están llenando y solo tenemos, cuando tenemos inyección de externa y de interna, solo tenemos el stop en el principio. Esto es la solución ideal para esto, un tratamiento de este tipo. Bueno, de comunicante anterior los vamos a pasar. Estos se pueden hacer de las dos formas, por supuesto, no os voy a aburrir, pero a veces hay cosas de estas. Independientemente que a veces, como el endovascular va muy bien en comunicante anterior, pero a veces cuellos anchos, geometrías anómalas van creciendo, tenemos situaciones como esta, monstruos de este tipo. Y bueno, en este caso lo pudimos reconstruir porque muchas veces esos gigantes tienen circulación colateral, distal, pero en otros, como en este caso, tuvimos que hacer un bypass. Y en este caso, fijaros, sabéis que las cerebrales anteriores son dos y van paralelas al cuerpo calloso, pues esto es encima del cuerpo calloso. Lo que hacemos es un bypass lateral. Unimos las dos cerebrales anteriores con un bypass, que lo voy a pasar esto para que lo veáis. Aquí ya hemos ocluido el aneurisma. Esto es el ICG que tenemos. Le metemos una fluorescencia al microscopio. A ver si está pasando, ¿no? ¿Está corriendo o no? A ver si lo puedes correr un poco adelante. Entonces, ocluimos el aneurisma y a través de una de las... Si corren un poquito adelante, a ver si podéis. Pasa adelante. Más. Ahí tenemos, ¿no veis? Hemos ocluido una de las dos cerebrales anteriores, proximal y distal, hemos atrapado la misma
y por una tenemos las dos cerebrales anteriores. En ese aneurisma tan grande solo lo puedes atrapar, excluirlo. Y ya para ir acabando, bueno, los aneurismas de basilar. A mí me encantaría que no existiesen los aneurismas de basilar para la cirugía, pero existen también, porque no todos se pueden tratar con endovascular. Ese es el problema que tenemos. Es más, algunos que ya hemos tratado con endovascular, como os voy a enseñar un par de casos, crecen y se vuelven imposibles para tratar con endovascular. Para estos aneurismas hay que ser un cirujano de base de cráneo, pero ya nivel máximo. Esto es el nivel máximo que hay de cirugía de base de cráneo, para ser seguros para el paciente. Y tenemos que dominar los abordajes transcavernosos. Sabéis que los senos cavernosos son dos espacios venosos por donde van los pares craneales que mueven el ojo y van las carótidas internas. Pues nosotros abriéndolo podemos ensanchar mucho nuestro acceso a la base de cráneo, a esta zona. Por ejemplo, este paciente es un paciente de 58 años, había sangrado en nuestro propio servicio y decidimos, como es lógico, un tratamiento endovascular. Pero se recanalizó, se veía ancho, problemas, tal, hay que poner y dijimos, bueno, pues vamos a echarle un vistacito nosotros. A su vez tenía un aneurisma de cerebral media izquierda y una bifurcación carotidia derecha. Nosotros dijimos, lo metemos y vamos a operarle los tres aneurismas. Esto es lo que teníamos. Estarás de acuerdo conmigo que un recrecimiento o un resto no es lo mismo en un paciente que no ha sangrado que en uno que ha sangrado. Si no ha sangrado, te vas a meter en un lío ni para atrás, pero es que esta había sangrado yo antes. Mira, a ver si puedes abrirla tú y la vas pasando este vídeo. Pásalo bastante, ¿sabes? Porque bueno, esto es el abordaje transcavernoso izquierdo, para que lo veáis. Ve pasándolo, pásalo ahí un montón. Pásalo mucho porque para enseñar un poquito Vale. Bueno, ahí estamos buscando Pasa más. Bueno, ahí estamos. Mira, aquí tenemos estamos clipando el aneurisma del cerebral medio izquierda. La arteria basilar es esta de aquí abajo, ¿vale? Esto es la carótida interna y ahora vamos al tronco de la basilar. Estamos buscando un segmento libre de perforantes para poner un clipaje temporal, que es lo que estamos haciendo, lo veis perfectamente, distal a las perforantes. Y ahora, el aneurisma está aquí escondido, os parece que está escondido, pero es simplemente angulación de micro. Esto es la cerebelosa superior, ahí estamos. Hemos angulado el microscopio, veis el aneurisma parcialmente lleno de coils. Esto es la cerebral posterior del otro lado, la P1 del otro lado, esta es de aquí, y le ponemos un clip y lo tratamos. Pudimos tratar además los dos aneurismas también en esa. Ahí veis el resultado, los tres aneurismas que tenía. Bueno, y ya para acabar, bueno, a veces como de este tipo, aneurisma de cerebro, pues usamos cirugías muy sencillitas, porque este fue muy sencillo con un clip fenestrado. Otras veces aneurismas combinados también lo hacemos así. Y finalmente esto, otro caso. Esto es un abordaje para un transcavernoso completo. Esta paciente la he visto, además, la he visto esta semana en la consulta. Es una paciente inmigrante que vino allá a Toledo, sangró hacía 4 años en otro, y la habían embolizado en otro, y tenía esto. Y nos vino con un sangrado a nosotros. Volvió a sangrar. El otro era un recrecimiento, este sangró. ¿Qué hacemos con esto? Pues bueno, en este caso, debido a la tortuosidad de los vasos, debido a todo, pues se veía bastante complicado. Y lo que hicimos fue pues echar un vistazo, un abordaje transcavernoso. Fijaros, esto es el tercer par, que es el principal problema para la cerebral posterior. Por eso la indicación primera siempre es endovascular, sobre todo en no rotos o en pacientes que me dices, oye, lo embolizo. Pues es que le vas a dejar un tercer par. La mayoría de las veces parcial, o sea que se puede recuperar con el tiempo, pero a veces dura bastante tiempo o a veces puede no recuperarse. En este caso, fijaros, para un aneurisma en esta complejidad tenemos que liberar todo el tercer par en la cisterna y en todo el seno cavernoso, hasta la fisura orbitaria superior, para luego movilizarlo. Bueno, pues en este caso lo que hicimos fue ocluir una oclusión proximal. Vamos a pasarnos el vídeo ya, pero en este caso lo que hicimos fue una oclusión proximal. Había flujo por las comunicantes posteriores y se solucionó el problema en los controles. Pues nada, muchas gracias y espero que tengáis suerte y haya pronto en vuestros hospitales gente preparada para también operar los aneurismas, no solo embolizarlos.